Vamos a crear una aplicación desde cero, asumiendo como prerequisitos que ya tenéis instalado la interfaz de comando de Angular, que es ng. Para ello ejecutamos ng new y le damos un nombre al proyecto. En este caso podemos poner algo como por ejemplo e-commerce. Este comando se puede ejecutar tal cual se ve aquí. Si usáramos intro nos haría dos preguntas. Una, si queremos habilitar el routing de Angular, y la segunda pregunta, cuál es el sistema o el framework de estilos que queremos utilizar. Podemos decírselo todo en la misma línea de comando a través de modificadores. Routing igual a false. Lo que hará será que ya me va a contestar a eso como que no queremos implementar el routing, y style igual a CSS, como que vamos a utilizar CSS como framework para manejar los estilos. Una vez creado, podemos movernos a la carpeta del proyecto y abrir el editor de código, que en este caso yo voy a utilizar Visual Studio Code. Es uno de los más utilizados, pero podéis utilizar cualquiera con el que os sintáis cómodos. La aplicación está dentro de, los componentes están desplegados dentro de la carpeta source, de la carpeta src, y este comando crea por defecto un componente raíz con algún código, con algún ejemplo que viene, que en cualquier tutorial podéis verlo, o si queréis podéis ejecutar ahora ngserf para ver qué es lo que hace directamente el componente que viene por defecto, pero nosotros lo que vamos a hacer es limpiar toda la información. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la parte un poco visual, lo que muestra este código, que es la parte de HTML, y borrar todo el contenido. Ahora podemos eliminar el fichero con extensión spec.ts. Este fichero es para configurar pruebas unitarias, unit test. No lo vamos a utilizar en este tutorial. En este componente vamos a crear la estructura básica. Tendrá una cabecera, ¿vale? Vamos a ponerlo con la etiqueta header. Tendrá también una parte principal de la pantalla que vamos a poner la etiqueta main. Y al final también tendrá un pie de página que vamos a llamar footer. Vamos a poner una frase en cada una de las secciones para que veamos cómo se visualiza. Obviamente, como todavía no hemos añadido ningún formato, veremos que simplemente nos muestra 3 líneas. Luego jugaremos un poco con la estructura de la página para que nos dé algo visualmente más atractivo. A través del comando ngserf podemos compilar el código y podemos navegar a nuestro localhost a través del puesto 4200 para ver cómo se visualiza lo que llevamos hecho hasta ahora. Son solo 3 líneas, ¿vale? Pero bueno, tenemos las 3 secciones de nuestra aplicación diferenciadas. Vamos a empezar con la primera, vamos a crear una toolbar para mostrar en la cabecera de la página. Toolbar vamos a utilizar material.angular, que básicamente es una galería de estilos que está basada en Material Design. Y bueno, aquí explica un poco, tenemos una librería de componentes que podemos utilizar que tienen ya un formato de visualización pues bastante aceptable. Para empezar a utilizarla hay que instalar el paquete a través de la línea de comandos ejecutando ng add y la librería que ponemos, haciendo básicamente copiando y pegando el comando que venía en la propia documentación de Angular. Podemos añadir un nuevo terminal en el lado derecho de la pantalla, de la parte inferior de la pantalla, y ejecutar el comando ahí y no es necesario parar el servidor para realizar la instalación de esta librería. Aquí es posible elegir un tema ya establecido como Deep Purple, que es el que voy a elegir yo, o crear uno customizado. El resto de las opciones vamos a contestar la opción por defecto, no vamos a añadir las fuentes tipográficas ni tampoco las animaciones. Vamos ahora a generar un nuevo componente con el comando ng, luego la letra G, o podéis teclear también generate, C de component o teclear component, y el nombre del componente que queremos crear, que en este momento va a ser la barra de navegación. Vamos a poner nav-bar. Esto nos genera una carpeta con 4 ficheros, como sucedía con el componente raíz que teníamos creado. El fichero de visualización, el HTML, el fichero de estilos, el fichero de control, digamos, el que tiene el código TypeScript, y el fichero que vamos a eliminar porque en este tutorial no nos vamos a meter con las unit test, que es el que tiene extensión spec.ts. HTML viene con un párrafo por defecto para
probar que funciona, que suele venir con un texto como pues el nombre del componente, works, en este caso navbar works. En el fichero de código, en el fichero TSS, y vemos que hay una etiqueta que pone selector, ¿vale? Que es app guión y el nombre del componente, en este caso navbar. Esta es la manera por la que vamos a utilizar para cargar el componente, es decir, dentro de la cabecera, ahora vamos a sustituir cabecera por este componente que acabamos de crear, que se llama app navbar, y vamos a ver cómo se visualiza. Nos aseguramos de que ngserv sigue corriendo y volvemos al navegador y vemos que ahora el texto se ha sustituido por lo que está dentro del componente que acabamos de crear para que alojará la barra de navegación. Ahora la librería que hemos instalado de Material, Angular Material, para poner una toolbar. Vamos a la documentación, podemos elegir los componentes, hay un acceso directo en la barra de navegación a los componentes y buscamos el que se llama toolbar. Ahí vemos varios ejemplos de la toolbar con el código. Vamos a utilizar el más simple y lo vamos a pegar dentro de nuestro HTML. ¿Vale? Entonces, ahora el sistema, la compilación fallará. Fallará porque no hemos importado todavía esa librería que hemos implementado unos pasos antes. Vamos a importar la librería para ver cómo carga el componente de manera correcta. En la documentación vienen instrucciones de cómo se importa, es a través en el fichero app.module.ts. Y bueno, podéis consultar la documentación para tener toda la referencia. Lo voy a hacer aquí en el tutorial para que se vea claramente. Por un lado, escribimos la sentencia de import aquí, que es import mat toolbar module con las iniciales de cada palabra en mayúsculas de la librería @angular barra material barra toolbar, y dentro de imports también ponemos la referencia a esa importación que estamos haciendo arriba. Si refrescamos, vemos ahora que ya nos ha puesto una barra gris con el contenido My Application dentro de la toolbar. Volvemos un momento a la documentación porque quiero utilizar una barra que tenga un color. Hemos utilizado esta primera, que tiene el fondo gris, no tiene ningún fondo, pero quiero utilizar una que tenga el fondo con el color por defecto que hemos elegido, que recordamos que en nuestro caso es Deep Purple, no es el azul este que aparece aquí, sino que será morado. Vemos que aquí hay 4 ejemplos, el primero con la parte gris, el segundo con la parte gris pero también con el botoncito, y el tercero, que es el que quiero utilizar, le copio del código y lo traslado directamente a mi componente, siempre acordándonos que el componente que va a cargarlo es navbar. Eliminamos, sustituimos lo que teníamos anteriormente por lo que acabamos de copiar de la página de documentación, y ahora tenemos que actualizar, importar algunos elementos adicionales, como en este caso pues los iconos que aparecen aquí o incluso los botones. De vuelta en el fichero app.module.ts importamos estos elementos, importamos primero los iconos de la librería de estilos que hemos instalado. Y ahora hacemos lo mismo con los botones. Importamos el módulo mat button module de la misma librería de @angular barra material barra, en este caso, button. Refrescamos y ahora ya sí que tenemos la barra superior, la barra de navegación como queríamos.